Sigue escuchando hobbyfm.cl, el lugar de encuentro del mundo geek. Ya estás dentro de las redes cósmicas de hobbyfm.cl. En cada programa suceden cosas especiales que atraparán tu atención por completo. Distintos estilos te esperan para pasar una jornada de perillas. Checa la mejor música con las bandas que tú quieres escuchar, comparte nuestro programa y da tu opinión personal, ya que lo más importante eres tú. No lo dudes más. Conéctate, recomienda y haz que tu hobby sea parte de ti. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. En Hobby FM te informamos de todo lo que está pasando en el mundo ñoño. Te damos los mejores tips y te guiamos para que tus salidas sean realmente entretenidas. ¿Quieres informarte? ¿Quieres saber dónde puedes compartir con otros amigos con tus mismos gustos? ¡Tranquilo! Tenemos la solución para ti. Ingresa a www.hobbyfm.cl e infórmate en nuestras redes sociales. Somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al hobbyfono +569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, +569 5082 6759 es el hobbyfono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. hobbyfm.cl es un medio radial de difusión digital enfocado a la entretención e información, y desde una mirada pluralista trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Si tienes una empresa o pyme, este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o pyme? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance llegando a más personas. Contáctanos en nuestra fanpage hobbyfm.cl o ingresa a nuestro sitio web www.hobbyfm.cl o escríbenos por correo a hola@hobbyfm.cl. Abrió los ojos en plena noche, consciente de que había tenido un sueño muy agradable, pasivo. Estaba todavía oscuro. Se preguntó por qué su cuerpo lo había sacado del descanso tan temprano. Pero antes que pudiera pensar más al respecto, sintió una explosión estruendosa, un destello de luz blanca que hizo temblar su habitación y todos los muebles. Algo sucedía afuera. Se levantó raudo de la cama y corrió hasta la ventana. Fue incapaz de ahogar el grito de impresión. Al menos unas 30 figuras de las más extrañas que Forst hubiera visto en su vida atacaban la escuela. Eran de piedra, parecían como salidas de la misma tierra y se mimetizaban con la estructura de Frolls. Tenían formas definidas, como de animales gigantes. Pudo distinguir a un león, un águila y una araña, aunque de tamaños bestiales. En vez de ojos tenían cuencas en las cuales brillaban llamas azules, que relucían con intensidad bajo la luz de la luna, miradas terribles, cargadas de odio y hambre de matar. Abrían las fauces mostrando grandes colmillos y rugían. El eco de las voces era tan profundo como el tronar de un relámpago. Disparaban de sus gargantas el mismo fuego azul de sus ojos.
fuego que volaba como un meteorito contra las paredes del colegio, deshaciéndolas y destruyéndolas con facilidad, produciendo enormes explosiones. La torre de la esquina cercana a la habitación de Forst estaba deshecha en toda su estructura. Fue aquella la que lo arrancó de su sueño. El águila disparó desde el aire hacia el techo de Frolls, sacudiéndolo con violencia. La campana del colegio comenzó a sonar, despertando a todos los que seguían durmiendo. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y tú qué harías? En Hobby FM. Espera, aplausos. La Anita con la velocidad del rayo. Nos ponen los aplausos del público presente. Gracias, querido público. Yo necesito eso. A nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando y que nos están viendo aquí también en el estudio. Sí, En directo. Estos aplausos son en vivo, por supuesto. Yo necesito ese sonido de fondo para poder en las mañanas cuando me levanto, así que suena el... para poder sentir el ánimo. El ánimo de poder partir. ¿Cómo estás, Hugo Riquelme? Bien, pues amigo, aquí estoy viendo en la pantalla de nuestra linda transmisión en vivo que estamos representando a verano, otoño, invierno. Falta una estación aquí. Falta una estación, sí. La Anita anda de primavera. Anda más primaveral, sí. Como un primaveral de tarde. ¿Y son gatitos los del chaleco de la Anita? Sí. Hoy día nos encontramos junto a Felipe Soler Verguesio, autor de La masa y la espada, el libro del cual se extrajo el texto que leí al comenzar el programa. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diego? Acerca un poquito el micrófono, por favor, para que te escuchemos bien. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Excelente. Ya, excelente. Bienvenido a ¿Y tú querías? En Hobby FM. Gracias. Feliz aquí de estar. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo también a todos los espectadores y aprovecho de pasar aquí un saludo para la familia, para mis amigos. Por supuesto, toda la familia que me está mirando en la casa. Justamente. Claro, un saludo. Saludo. Que por Mamá, estoy en la tele. Claro. Y que por supuesto miraron el WhatsApp que les mandé. Deben estar ahí Sí, conectadas. Deben ser parte de los deben 5.700 personas que en este momento nos ven en vivo. Y colgados al cable también para ver la transmisión. No, nada que ver. No Falta creo. todavía. Ya, más adelante. Oye, Felipe, nos encontramos reunidos aquí para hablar acerca de tu trayectoria creativa desde los inicios. Ujú. Esa es la Sí. idea. Queremos que nos cuentes cómo surgió en tu vida la necesidad de contar historias. Y eso siempre nos lleva a preguntar, ¿cómo partió el lector Felipe Solar? ¿Con qué? Uy, ¿cómo partió? Más que como lector, partí como alguien fanático de las películas. ¿Ya? Me encantaban mucho las películas de Disney, todas las películas de fantasía, El Rey León, Aladín. ¿Alguna película en particular de esas que te haya marcado así especialmente? Aladín en particular porque incluía este concepto de la magia y como de el concepto del que uno recoge en este tipo de libros, que es como el viaje del héroe y que descubre que cambia su vida de forma radical, que hay un villano que se opone. Está el concepto también como de la princesa, que es un personaje también muy, muy relevante. Entonces le encontraba una película bastante completa. Y tenía el genio. Y aparte, y el sí, genio. Tenía el genio. Y Robin aparte Williams de que ahí. Aladdin tenía una cuestión de que yo siempre me acuerdo y nunca se me va a salir de la cabeza cuando parte esta película animada. Eso, Lanita. Parte esta película animada, hay una escena en donde nos lleva por los techos del castillo y tiene una caída gigante hacia el pueblo donde está el bazar. Y esa cuestión yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez en el cine, weón, en el cine de Cerro Bruno cuando me iba a pagar el cojo, acuérdate. Me marcó a N. Es que era sobrecogedora igual. Sí, era increíble, weón. Claro. No, además que esa película efectivamente como que seteaba toda la base, y me encantaba la parte como fantástica, la parte del genio que hacía magia y hacía un montón de cosas, lo encontraba genial. Y después, más grande, empecé a ver otro tipo de películas que me encantaron. Ahí pasó a ver Harry Potter, que fue una película que me marcó mucho cuando niño, y yo decía, ¿y cuándo va a salir la siguiente? Y como no salía, me decían, bueno, pero puedes leer los libros. Ya, bueno, y ahí me puse a leer los libros y ese fue, yo diría que fue el libro que me inició en la lectura. O sea, partiste por las películas antes que los libros. Justamente. ¿Y qué te pareció esa transición cuando ya habiendo visto la película leíste el primer libro? ¿O partiste al tiro con el libro 2? De hecho, ¿Cómo lo yo hiciste? cometí el error de suponer que el libro, la película era súper fiel al libro. Ujú. Entonces me acuerdo que vi la película 1, después vi la película 2, dije ya, pues entonces voy a leerme el libro 3, 4, 5. Ya. Caso error, porque después efectivamente en el colegio me hicieron leer los primeros libros y ahí me descubrí que la película era nada que ver. Entonces ahí, de hecho, el libro lo encontré mucho mejor.
Entonces ahí La, te hace... la eterna discusión. La ¿Quién eterna- es mejor, el libro o la película? No sé si es tan eterna, creo que está medio zanjada a esta altura. Creo que tenemos un puro representante. No, De- igual ahí, no. de donde la película le hace honor al libro. ¿Cuál? Señor de los Anillos. Sí. La gran Se adaptación. le hace honor, La gran Le hace honor, adaptación. pero no la supera. No. No. Sí, le hace honor, fue un gran honor. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, El Señor de los Anillos fue otra de las películas que me impactó. Yo hice el esfuerzo de leer El Señor de los Anillos, pero encontré una lectura bastante compleja. En ese entonces estoy hablando, tenía yo como 12, 10 años, por ahí. Ah, bueno. Entonces, ¿Y esto lo leíste después de Harry Potter? sí, Sí. sí. Ya. Ahora entiendo. Entonces, Sí. Claro. Sí, yo soy millennial. No, tranquilo. Entonces- Nosotros también. Nosotros también. En este pues no tanto. Y después de eso, ahí dije, cuando me empecé a llenar y decía, ya, pues quiero más, pero no salían, las películas no salían a la velocidad que uno le gustaba, o los libros, entonces dije, ya, quiero a ver si yo puedo contar algo bacán, algo similar. Entonces ahí me puse a escribir pequeños relatos. Ahí estaría como en quinto, sexto básico, que tomaba un de esos computadores que la pantalla medía como 1 metro hacia atrás. Ujú. Y, y me ponía a escribir ahí con la tecla. Yo era bien malo soy malo para la computación en general, entonces escribía así como con un dedo, así, tac, 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 Un tac. clásico. Claro, entonces, En máquina de escribir. Aguante los índices. Eso. justamente, y metiendo ruido por toda la casa. Pero ahí construí, me acuerdo, un relato así. No me acuerdo de qué se trata, pero más o menos 3 páginas, por ejemplo. En ese entonces yo había escrito una novela, pero eran 3 páginas de computador. Y después escribí otro, y así como que era como la necesidad de tener un montón de ideas en la cabeza y plasmarlas. Y simplemente escribirlas, Entonces, materializarlas. partiste con relatos cortos. Cortos. Y cuando tú los leías, ¿veías que había algo ahí? ¿Había una semilla estaba la estructura de un relato contando una historia de alguna forma? ¿Lo veías tú, lo percibías? Al principio no. O sea, me acuerdo que lo escribía, después lo volví a leer y decía, funciona, a ver, trataremos con el siguiente. Como que tuve la gracia, por así decirlo, o subconscientemente salió de que eran relatos tan cortos que no costaba mucho iterar. Entonces escribía uno, aprobaba, y el siguiente salía un poco mejor que el primero, y después el tercero un poco mejor que el anterior, y así. Como que de a poquito yo sentía que me iba puliendo como en construir la historia. Y llegó el punto que dije, ya voy a escribir algo más de largo plazo. Y ahí escribí un relato que se llama El Dios Clever. ¿De qué época estamos hablando? Hablando ya sexto hacia octavo básico, Ya. más o menos. Entonces, para entonces yo ya me había leído todos los Harry Potter, o casi todos, no me acuerdo qué número iban ahí en Harry Potter. Me había ya leído El Señor de los Anillos completo y visto las 3 películas. Que las 3 películas me impactaron. Yo creo que al final El Señor de los Anillos terminó superando a Harry Potter para mí en el sentido como de inspiración, de fuente de inspiración. Y construí este relato, El Dios Clever, que era, al final era un mix, así como el contenido. Y hice todo lo que uno veía en los libros del Señor de los Anillos. Pinté un mapa, inventé distintas razas y le fui contando una historia, un protagonista, los protagonistas secundarios también, el villano que también era muy importante. Y así a poco fui como construyendo una saga, por así decirlo, a largo plazo, que era, escuchen, una saga de 9 libros. Solo que el primer libro tenía, por así decir, 20 páginas Ya. de computador, pero ya el último ya alcanzaba las 350, 400, así. Y esto, o sea, escribiste todo lo que tú tenías planeado en un principio Claro. y alcanzó esta extensión. ¿De cuánto estamos hablando más o menos al final? Yo creo que si sumamos, yo creo que debe ser fácil unas 1500, entre 1000 y 1500 páginas de computador. Claro. Bueno, Ahí tenés. Sí, ahí tení Claro. historia. Ejercicio literario. sí. Oye, y también me imagino que cuando, como lo mismo que te pasa con Harry Potter cuando lo leíste, que al principio, claro, cuando tú lees Harry Potter o cuando ves las películas y estás todavía muy chico, te impacta porque es aventura y te muestra un mundo y rayáis con la magia. Después cuando lees o ves El Señor de los Anillos, efectivamente hay un impacto porque es una historia que te está mostrando un mundo similar, pero a una escala que tú pensáis así como, ¿qué hizo este tipo? Tal cual. Cuando tú leíste, cuando te toca releer o revisitar estas cosas que tú escribiste, ¿cuál es tu sensación respecto al primer libro que escribiste versus último que tiene 350 páginas? Ah. ¿Cómo lo percibes? Se notó porque cuando uno es niño uno crece mucho, uno madura mucho más rápido. Entonces cuando está en octavo básico, cuando estaba en octavo encontraba que los que estaban en quinto básico eran muy chicos y se notaba, así tal cual lo veía, como se notaba Sí, se nota mucho. que esto lo escribí en quinto básico versus el último que ya estaba como en octavo, primero medio. Entonces se notó, fue una diferencia fuerte y dije, chuta, tengo que reescribirlo.
Y al mismo tiempo yo algunos de estos relatos se los había mostrado a mis profesores de lenguaje y de esos tiempos, y hubo uno en particular que me dijo, encuentro bacán que escribáis, lo encuentro genial, pero ojo que tenéis que buscar algo propio. Ya. Entonces eso fue Se leía mucho como tus influencias La- estaban demasiado plasmadas. demasiado marcada, demasiado. Y eso fue heavy. ¿Y de qué conflicto hablaba el Felipe de quinto básico cuando escribió su novela? ¿Cuál era como su principal rollo en la historia? De la historia misma el concepto era muy similar, pero era muy Tolkien en el sentido de que estaba en las fuerzas de la luz versus las fuerzas de la oscuridad, que estaban así en constante conflicto y que por ambos bandos había un guerrero poderoso y que al final se enfrentaran en una batalla épica. Ya. Básicamente ese Y era. buscando salvar a alguien, buscando con... Entre medio ocurrían, claro, sus conflictos así de que uno se raptaba al otro, el otro mataba al amigo y así. Ya. Pero desarrollé esta, como te digo, en 9 Ajá. episodios. Entonces le metía cosas a uno, le sacaba a otra y así. Y armé todo como que entretejí una historia bastante así, diga, que con un montón de personajes. Ya si tú decías el listado, así con el mapa de personajes se te iba ya al chancho porque te queda una telaraña. Así. Ya. ¿Qué pasó con esos textos? ¿Qué se hicieron? Por ahí están. Por ahí están. Pero lo interesante es que estos textos, después de que este profesor me dijera ese mensaje un poco duro en su minuto, pero que fue necesario, me sirvió para construir como la base para construir después lo que sería Herederos del Alcar. Ya. La base de esos textos entonces fueron lo que le dieron la semilla de este mundo que está hoy Claro. día plasmado en esta obra publicada por nuestro auspiciador Aurea Ediciones. Hoy no hemos hecho mención de veras. No, Ah, ahora que decía- se venía, bien, o se bien, venía. Hay que bien ahí, decirlo. Riquelme. Vamos, Sí. puedes hacer la mención tú esta vez. No, porque me da miedito. No. Bueno, y aprovechar de contarles que ya que Felipe nos dio el pase y nos mostró, y la Anita muy acertadamente nos muestra la portada de La Maza y la Espada, que es la evolución de todas estas historias que Felipe nos está contando, que llegan a manos de ustedes, lectores, gracias a nuestro auspiciador Aurea Ediciones. No somos literatura. Somos Aurea. Ya saben, pueden seguir a Aurea en sus redes sociales, Aurea Ediciones 1 en Instagram, en Facebook, y también pueden entrar a la página www.aureediciones.cl para poder mirar el catálogo y para poder contactar a los editores y hacer todas las preguntas que ustedes como lectores inquietos y aburridos tienen para los enanitos de Aurea. Así es. Gracias, Hugo. Bien De bien en la mención. Bien, me vas a reemplazar en esta faceta. faceta. Oye, Felipe, cuéntanos alguna confesión ñoña. Confesión ñoña. Alguna confesión ñoña que puedas hacer. ¿Cuál de todas? No, Una, la que elijas, se te venga a la cabeza. la más ñoña. ñoña. También me encantan los videojuegos, pero sobre todo los más retro. Y entre estos juegos me encanta mucho el Donkey Kong y lo sigo jugando. Estamos hablando de Nintendo, Super Nintendo. Ya, el country, el Donkey Kong Country. Ese. Y las secuelas también. Ese. Qué buena música tiene ese. Buena, Por muy favor, buena. Anita. Lanita, va a Acércate al aparecer. No había micrófono. hablado. Sí. Es que no quería humillar a Lugo en vivo. No, Dale, por favor, si los Es que el videojuegos no primer son Donkey mi... Kong salió en Super Nintendo, entonces como que... Es que yo no soy fan de los Ah, ya. videojuegos, No. entonces... Ah, ya. ¿Viste? Mala Entonces idea. me voy. Esta, Chao. esta parte se la dejo a los ñoños. No, la Anita. Pero no si te- estamos en no te Hobby vayas. FM, ¿por qué te Claro. pasa? Oye, ¿y puedo ser más ñoño todavía? A ver. Porque me descargaba la música el Donkey Kong. Pero es que es una tremenda... Ah, Es que en particular ese juego tiene un soundtrack muy bueno. Sí. ¿Cachai? Sí, Sí. tal cual. Sí. Aunque 10 yo de no estaba 10. confundido. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? No, Está por ahí. O nos va a No, banear, no, nos va a banear, no. nos va a banear después. No, nos va a banear, nos va a bajar el video de Nintendo. Claro. Así es. Nos desmonetizan el canal después. Ya. Dijimos confesión ñoña, hobby ñoño y como que calzan, ¿no? Hobby Sí, ñoño. van jugar por ahí. Juego videojuegos ñoño, mis de- videojuegos varios. Oye, pero espérate, pues, y aparte ¿Qué? del Donkey Kong, ¿qué más? ¿Qué más jugabas? Los Mario. ¿Ya? Los Mario también. Todos los juegos como de plataforma, pero también le da mucho al Mario Kart, al Street Fighter. Y básicamente ese era como mi repertorio. Como que Y ahí. Star Fox. ¿Por qué nadie habla de Star Hoy Fox? no, sé que no lo. Yo nunca jugué Star Fox. En Super Nintendo no. Gente, man. No, No, yo nunca lo jugué. no. De Kirby. Apuesto que sí. Ahí le di un pase a. Hola. Ah. Esta es la sección de personajes sobrevalorados. No, Kirby no es sobrevalorado. Mira, Para nada. Le cambió la cara a la Anita, No. le cambió la cara.
No. En el Smash sí, un poco. Está un poco roto. Estaba Kirby. Overpower. Sí. Sí, verdad. Yo tengo una pregunta para Felipe, A ver, juegue. que no tiene que ver con las preguntas ñoñas. Uy. ¿Es Pero una ya nueva que- pregunta, ñoña? No sé, es que acaba de aparecer, ¿Ya? ya que mencionó Mario Kart. Ujú. Vais llegando a la meta en una carrera, estáis compitiendo contra la mina que te gusta. Ella va primero, tú vais segundo, pero tú tenés el caparazón azul. ¿Lo tiráis o no lo tiráis? Obvio que sí. rojo, pues. Hay que tirarlo. Viste las prioridades claras. pues. Sí, Las prioridades pues. claras. Tiene las prioridades claras, Luis Felipe. Bien, todo un galanazo. Oye, y pasemos a cómo fue concebir la masa y la espada. Ya nos contaste un poco que la génesis estaba en estos textos primigenios, si le podemos decir de alguna forma. Claro. Pero aquí ya se supone que tú ya encuentras una identidad propia como autor. Más que haya encontrado, digo, tengo que construirla. Entonces, después de que este profesor me dice ese mensaje, yo cuando chico era scout, entonces pasó que me fui de campamento de verano y con mis compañeros, y ahí como que en ese encuentro en la naturaleza conmigo mismo, tuve una especie de redefinición de todo de esto que quería construir. Y ahí como que en ese campamento, que nunca se me olvidará, fue en Lago Yanquihue. Ahí tuve una oportunidad así como de replantear esta novela y ahí tomé una hoja, tomé un lápiz y empecé a trazar un nuevo mapa que se basó en el que había construido en el relato anterior, en el Dios Clever, pero ahora lo hice un poco más grande y ahí empecé a construir la historia y a cranear sobre todo los 3 personajes principales en que se basa la saga. ¿Qué son? Los 3 personajes se llaman Beister y Ford, que son los que están centrados en esta novela, y el tercero, que aparece mencionado acá en unos cuantos capítulos, es Cronto, que en los libros siguientes de esta saga empieza a adquirir más protagonismo y más importancia en la historia. Porque esto está concebido desde el principio como una saga extensa. Sí. ¿Sí? ¿De cuántos tomos? Inicialmente era de 3 y ahora ¿Ya? son 5. ¿Qué pasó? Me puse creativo. Empezamos a cerrar cabos, así, Tal cual, justamente. Abriendo nuevos. abriendo nuevos. Pero para no cometer el mismo error de Game of Thrones, decidí hacer más en vez de... De menos. Justamente. Qué buena decisión. Sí. Oye, Tal cual. y ¿hasta dónde está listo esto? Están listos los 5, Los los 5, bueno, ya estamos hablando de una época ya más o menos tercero medio, cuarto medio, cuando empecé a crear esto, y ahí me puse a escribir. Y más o menos de mi último año de colegio hasta cuarto año de universidad escribí los 5, la saga Ya. completa. Completo. O Y sea, lo- no, y- no, sigue nomás. ¿Y los has revisitado en este tiempo? Sí. Sí. ¿Y Sí. estás satisfecho O sea, con los 5, después lo revisé una vez y después lo revisé otra vez. Más o menos la saga tuvo más o menos 2 iteraciones. Y finalizado esto dije, ya, y pasó un tiempo. Entre medio que salí de la universidad, me puse a trabajar, ahí como que me distraje un poco. Pero igual siempre estaba la llama de decir, ya, bueno, ¿ahora qué? Tengo ya la saga lista. ¿Qué hago? Y ahí empecé a cranear, en fondo, a cuestionarme cómo empezar a buscar una editorial que quisiera publicar, y ahí ese proceso también duró un año y medio más o menos buscando la editorial que yo considerara la más apropiada, hasta que llegué a Aura Ediciones. Y aquí estamos, como más o menos un año después, desde que encontrara Buenísimo. Aurea. Ya. Oye, esto es la masa de la espada se lanzó hace un mes, ¿no? Como un mes y medio ya. Sí, salió Sí. en las novedades de abril, creo. Claro, partió vendiéndose como el 15 de abril y el lanzamiento lo hice como el 10 de mayo, por ahí. ¿Y qué tal ha sido la recepción del público? General, muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí, han habido unas cuantas reseñas muy positivas que me han hecho ver, que se han publicado en Instagram y que pueden verlas también, si me siguen pueden ver las reseñas que se han publicado. Entonces, en ese sentido, estoy conforme porque efectivamente el trabajo que se hizo siento que fue bueno, siento que es un libro que puedo ponerlo perfectamente al lado de un Harry Potter, un Señor de los Anillos. Qué bueno. Por lo menos siento que está a esa altura. Oye, ¿por qué la masa y la espada? Bueno, la historia Porque, sí. la espada es habitualmente un arma recurrente en la Sí. literatura de fantasía, pero la masa, Ya, la masa, no encontré la palabra precisa para describirlo, pero una escena que me marcó mucho de la película del Señor de los Anillos es cuando está en la última película, la tercera película, en la batalla de los campos del Pelennor, que se llama, al frente de Minas Tirith.
Entonces está el Señor de los Nazgûl, que iba sobre una especie de dragón y tiene que bajar, bueno, le matan al dragón y cuando se baja va a enfrentar a Eowyn, que es una guerrera, y ahí él... Spoiler alert. Spoiler alert, por si No, no lo han güey, visto. si no han visto El Señor de los Anillos, vayan a acostarse ahora ya. Nada que spoiler, pues, weón, sí. Claro. Pasado como 15 años. No tanto. Me llama El No, Señor de los 16 En Anillos. realidad han pasado como... 16 años. Oye, mira. Uy, estoy viejo, Sí. weón. Sí, Bueno, 16 años. Entonces, claro, ahí se baja el Señor de los Nazgûl y tiene esta masa ahí con la cual enfrenta a Eowyn. Y cuando leí este pasaje en El Señor de los Anillos, decía, portaba una masa negra o algo así, dice el pasaje. Y dije, ahí me quedó el bichito dando vuelta, que me encontré que era un arma genial, así como para representar dentro de alguna forma como el lado oscuro, por así decirlo. Y entonces dije, ya voy a construir una historia que, por lo menos en esta, que se base en dos armas que sean, o sea, la historia entera se basa en estas dos armas que son súper poderosas, estamos hablando en el concepto de magia, entonces cuando uno habla de magia como algo normal en este tipo de libros, como que te permite setear así como escalas de poderes. Entonces, ya la magia y la espada es como lo más alto lo que tú puedes aspirar en términos de poder. Entonces, consideré que estas dos armas eran ideales para representar eso. oye, la portada de este libro está muy buena. Sí, hay que un crédito a Felipe Montesinos, Ujú. que de Carepalo, que se esmeró aquí en hacer el diseño de la portada. En general, las últimas portadas Bueno, en general, las portadas de Felipe Montesinos son muy buenas. Son muy buenas, sí. Sí. Es muy buen ilustrador, Felipe. Así es. Sí. Oye, es un libro bien bonito. ¿Dónde podemos encontrar La Masa y la Espada? Aparte del canal, los canales propios de la editorial Aurea. Claro, están en Antártica, en varias. No tengo el listado aquí, pero la pueden encontrar en Antártica y si no por internet, la pueden encontrar en Queleo. Está también en Aquilibros, en La Serena. Y por supuesto, si no me equivoco, también la librería El GAM. También lo pueden encontrar ahí. Buenísimo. Oye, yo tengo otra duda. Cuenta. Considerando el tema de los mapas y que es tan recurrente en la fantasía, por ejemplo, que se habla mucho de que Tolkien basó la Tierra Media en el mapa de Europa en el contexto, no me acuerdo si es la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Primera, porque Primera. la segunda todavía no había. Tenéis razón, todavía no pasaba. Hay que ver la película entre paréntesis. Sí. Oye, ¿sabéis que yo estuve ahí buscando salas y hay muy pocas salas que las están dando? ¿Qué le serio? pasa? Sí, es que le pasó como a Rocketman. ¿Qué onda? Bueno, Vale. pensando en eso y pensando en que Martin, por ejemplo, basó Westeros en el mapa de Gran Bretaña, Ujú. Western Oz. Westeros, que tú para tu mundo, ¿cómo lo creaste? ¿Te basaste en algo? ¿Te inspiraste? Ya. ¿Llegó a ti? Se van a dar cuenta también en el libro a medida que lean, pero yo no me sé ninguna parte del mundo en general, ningún mapa específico. Ya les mencioné que me basé en el que había escrito previamente en el relato anterior. Pero lo que quise lograr con este mapa era como lograr, por así decirlo, paisajes o ambientes muy marcados. Por ejemplo, hay un desierto, que es el desierto Araham, que lo van a ver, pero justo abajo del desierto hay un bosque gigante, que son como un contraste muy notable. Y un poco al este van a encontrar las montañas altas, bien nevadas. De hecho, podemos ver el mapa. Por supuesto. Lo voy a mostrar acá. La Librocam. ¿Dónde está la Librocam? Se viene el pinchazo a la Librocam. Pero rellenemos. Claro. Bueno, mientras tanto, contéstanos. ¿Marvel o DC? Uy, Marvel. Pucha, que tengo mala. Ahí. ¿Por? Mejor historia, pero no creo que ninguno de Marvel tenga el mejor superhéroe para mi gusto. Para mí el mejor superhéroe es Batman. Batman, para todo es Batman. Sí. Sí. Nadie menciona a Spider-Man. Es que Spider-Man es simpático nomás, po. No, chacho. Está trillado ya. Yo a Spider-Man le leo todo desde el 67. No, el 63. Es que tú soy viejo, pues tú creciste Claro, con Spider-Man. yo recibía los manuscritos de Claro, pues tú lo viste cuando Claro. aparecía como tira diaria en el diario. Ya, pues, oye, weón. concéntrate en el mapa. Entonces, tenemos el mapa que es, como pueden ver, está ambientado el continente entero, el mundo entero donde ocurre toda esta historia, es Oxford. Y en este continente conviven 6 razas de seres humanos. Y cada raza está asociada, por así decirlo, a una parte distinta de estos elementos, paisajes que yo les contaba. Por ejemplo, los hechiceros viven en las islas que están aquí al noroeste del mapa. Acá. Claro, y su ambiente es como el mar, son hábiles en temas de navegación, pesca, en fin. Después tenemos los elfos que viven en el bosque y
que está ahí justo al centro, en el reino de ¿Son Seaforth. elfos tipo Dobby o elfos tipo No, elfos tipo Legolas. Legolas? Ya. Claro. Sí, ahí, bueno, reciclé el elemento de los elfos que no puede estar más reciclado, creo yo, en la literatura fantástica. Para eso está en la caldera de la fantasía, pues hay que sacarnos más ingredientes. Justamente. Claro, en las montañas, el reino que está a la izquierda de Seaforth, que es el reino de Crancor, ahí viven los Trocas. Más que abajo del dedito. por acá. Ah, ya. Ahí está, ese es Crancor, y ahí, como les contaba, es el ambiente donde hay montañas gigantes, nieves, cavernas, y ahí viven los Trocas, que en esta historia son mencionados, y todavía no se hace todavía no quieren, por lo menos en este libro, una participación todavía tan notoria. Por supuesto que tendrán. Spoiler alert. Oye, está bueno gráficamente el libro, es muy potente. atractivo, sí. Mm. Oye, tú nos contaste que tienes terminado. ¿Están editados también o solo No. está editado este? Solo está Estamos- editado este. Estoy trabajando ¿tienen ahora en el trabajo segundo. posterior? ¿Cuándo vendría el segundo? Espero uno al año. No. Ojalá. Oye, Sí. y ya que tienes terminada la saga, ¿hay otra cosa, algún proyecto? en carpeta? Sí, en particular estoy pensando la precuela de esta saga. Porque el contexto histórico donde relato este mundo habla de una guerra desesperada. Para dar un poco de contexto a la historia, que no es ni por si acaso un spoiler, es simplemente el contexto donde todo empieza, que es que una de estas 6 razas, que son los Rizox, antes eran esclavos de las otras 5. Entonces, ellos se rebelaron y se desató una guerra que se conoció como la Guerra Desesperada. Y esta guerra desesperada es lo que yo quiero ponerme a relatar ahora en la precuela. Y Buenísimo. eso sería otra novela. Sería otra novela, yo creo que tal vez sea una, no creo que sea una saga, ahí no sé, estoy pensando en voz alta ahora. Pero está la idea de trabajarla y también desarrollarla. De seguir ligado a este mundo de los herederos de Alcar. Correcto. Tenemos una pregunta A ver. del Sí. público. Chan. Un saludito para Claudio Sotomolina que nos Que escribe. el auditor Claudio Soto. Sí, sí. Felipe, No le contestamos preguntas nosotros. pero ahora sí, vamos a hacer la excepción Es que y dice, no nos pregunta a nosotros. no, pues si le está preguntando a Felipe, a ustedes no, pues, ustedes no juegan. Eso te pasa por no ser invitado. Están todas las semanas ustedes. Mira, dice Felipe, si te pidiera escribir un guión para una película, ¿sobre qué episodio de la historia de la humanidad lo escribirías? Oh, qué buena pregunta, loco. Uy. Interesante pregunta. Un guión para una película. Me gusta mucho la época como de la revolución industrial. O sea, entendiendo que son muchos años, pero la parte como que ocurre como paralelo a Revolución Francesa, Revolución Industrial, que es como a fines de 1700, principios de 1800, si no me equivoco. Yo no era bueno para historia, así que eso les digo al tiro. Pero esa época la encontré muy interesante porque fue una época de muchos cambios en la humanidad y en el todos estos libros de fantasía, de alguna forma, como por lo menos el mundo que uno crea, y lo que yo trato de hacer es hacer que una vez que tú partes leyendo el primer libro y cuando terminas después de toda la saga, el mundo ya no es el mismo. Entonces, ese como proceso de cambio que es medio violento, yo creo que queda me siento bien representado por eso en esa época. Oye, ¿de qué se trataría esa película? No sé. Así como lo que se te venga a la cabeza. Se me ocurre un contexto como de mucho desarrollo como tecnológico, de cierto grupo de personas, que puede ser un país o una organización, no sé, que estoy pensando en voz alta, que esté, además del desarrollo tecnológico, está desarrollando algo cuestionable éticamente. Puede ser desde armas superpoderosas o un tema científico que sea en esos momentos muy cuestionado. Estamos hablando también que hay un contexto religioso, que de alguna forma la religión como que son como los dueños de las bases moralistas eran, o por lo menos en esa época lo eran. Entonces ahí ese conflicto como religión-ciencia lo encuentro súper interesante y yo hasta el momento Y una buena época para explotarlo, además. tal cual, sí, como que creo que es importante reflejar de alguna forma. De hecho, spoiler también, aquí algo toco. Buenísimo. ¿Y tú? ¿De qué escribirías? Sí, a mí no me están preguntando, así que... Yo te estoy preguntando. Po. ¿Ah? Pero que no me importa. Contesta. tu pregunta, Contesta. no, Ah, sí. no
de los Ah, buena época esa. no sé. Me Es que gustó. había pensado en un principio de los 60, 70, pero no había se hablado mucho. Principio del siglo XX de repente. ¿Y De tú? la zona austral. Todo Zona apunta para austral. allá. Yo escribiría una historia acerca de la aparición del hombre de Cromañón y el impacto con los neandertales. Uy. De cómo contaría cómo se impacta El la choque. existencia del mundo neandertal con la aparición del hombre de Cromañón. Eso sería muy bien interesante de explorarlo y de contarlo. ¿Puedo cambiar mi respuesta? Ya te mojaste, ya está. No, lo voy a pensar. Lo voy a No, traer. yo- Voy a hacer la tarea para la próxima semana y te voy a traer el guión. Ah, Yo mantengo mi respuesta. Eso, muy bien, muy seguro. Esta parte la extendí porque la semana pasada en el programa donde tuvimos a Zafira, Claudio Soto hizo una pregunta y ninguno le contestó. Y nos comprometió en contestarle en redes sociales y ni uno le contestó. Así que, ¿qué Claudio, pregunta? esta respuesta ¿Cuál fue va la para pregunta? ti. ¿Cuál fue la pregunta? Si es Te que lo- un escritor de ciencia ficción se debe documentar antes de, o investigar pero antes de poder armar su algo historia. hablamos, no nos extendimos. Exacto. No nos extendimos. Después lo olvidamos porque Porque Copa América. sí, Hay cosas importantes. el opio del pueblo. Oye, conversemos un poquito sobre eso. A ver, ¿qué tal? ¿Qué Sí. opina? ¿Estamos hablando ciencia ficción y fantasía o No. solo ciencia ficción? Él pregunta No, por él ciencia pregunta por ficción. ciencia ficción. Ya. ¿Podríamos extenderlo a lo mejor a otro género? ¿Un escritor antes de poder empezar a contar su historia debería documentarse? Yo creo que en cierta forma sí, pero tampoco requiere una documentación tan exhaustiva porque al final yo creo que de eso se trata la creatividad, de crear. Entonces, está bien basarse en ciertas cosas, pero hasta ahí nomás. O sea, más que nada lo veo como una fuente de inspiración, más que una fuente de representar el mundo, por así decirlo. O sea, que a mí me incomodaba mucho escribir fantasía porque no tenía que investigar nada. ¿No? Básicamente, y creo que era uno de mis principales motivos, porque yo siempre fui muy fanático de la ciencia ficción, más que de la literatura fantástica, a pesar de que hay grandes autores de fantasía que me han marcado, pero últimamente he descubierto que incluso así es no solo útil, sino que además es deseable que uno se documente, y sobre todo si uno va a escribir ciencia ficción, o sea... yo estoy haciendo guiones sobre robots gigantes y no puedo pretender escribir una historia de ciencia ficción sin saber cómo puede funcionar una máquina tan grande. O sea, necesito una fuente ¿Cuáles de son las energía. las implicancias físicas? Claro. ¿Qué Sí, tamaño deberían sí. tener? Y cómo cabe un piloto dentro de esa cosa. O sea, tiene que ver un tema de proporciones y además el contexto histórico que tiene para mí es súper importante porque además yo estoy tomándome de un pueblo aborigen que está prácticamente extinto, entonces parte de esa documentación tiene que ver también con el respeto que yo tengo por esa historia y por cómo además eso se entrelaza con todo el resto. Bueno, el libro que tengo que escribir en el contexto de Tres balas en la Pampa es una novela histórica, Ahí está ahí pero obligado. que ahí estoy obligado. Entonces pasé al otro lado, ya desde un lugar muy cómodo en el que no tenía que hacer nada, a este otro lado. Yo creo que es tanto deseable como recomendable que un autor se documente antes. Y si es de ciencia ficción, uno puede ser muy imaginativo a la hora de escribir ciencia ficción, pero te puedes mandar unos guatazos con cosas demasiado inverosímiles. Además Está bien escribir cosas fantásticas, pero tú tienes que lograr que las personas que te están leyendo o que están viendo lo que tú estás creando sientan que lo que están viendo es real, aunque sepan que es fantasía. Que te crean. La suspensión de la incredulidad es súper importante. Si un autor de ciencia ficción o de fantasía no lo consigue, no sirve. Así de sencillo. Sí. Además que yo siento que por lo menos que la tecnología está creciendo a una velocidad abismal, entonces como que uno trata de ponerse creativo y de repente no es tan creativo. Además, Entonces, Además, sí. No, yo estoy de acuerdo con Daniel. Yo siento de que igual es recomendable siempre y para el género que sea. Bueno, la pregunta de Claudia era directamente a ciencia De la ficción. ciencia Y en ficción. ahí yo soy tajante. Sí, tienes que, independiente de que quieras hacer fantasciencia,
sea hacer algo que sea más cargado a la fantasía que a la ciencia O una ficción, space opera o también. una lo space mismo. opera, claro, tienes que sí o sí investigar, porque si vas a hablar de naves, tienes que por lo menos tener un concepto de cómo funcionan esas naves, si vas a tener un exoesqueleto lo mismo, si vas a tener armas lo mismo, entonces hay que sí o sí saber cómo funcionan ciertas cosas básicas. Eso te ayuda mucho cuando llega el momento de crear. Y en el caso de la fantasía, por ejemplo, yo siento de que la respuesta la da la serie Game of Thrones, como por ejemplo la batalla de Winterfell, en donde es una serie de fantasía, en donde te presentan a un ejército que está esperando un asedio y mandan a la caballería adelante. O sea, es cosa de investigar estrategias militares, históricas, para poder entender que, bueno, eso fue un error, pero Es Es cosa de de cabros chicos. Es cosa de ver las dos torres. ¿Cachai o no? Sí. Entonces es súper importante investigar, independiente que estemos creando o no, o estemos inventando de la nada, por lo menos para poder estas nociones de saber qué reglas violar cuando vamos a plasmarlo ahí. Claro, eso Ahí fue un error garrafal, eso. Sí, Esperemos que haber contestado la pregunta de Claudio, si no, ahí que no. Que se De hecho, queje. aquí Creo que tenemos siga un desafiando. testigo que nos dice que vino la semana pasada que Hugo había quedado en responder eso. Zafira siempre le saca el poto a la jeringa, ¿te das cuenta, no? Nos dice aquí, recuerda. Es fácil cuando uno está del otro Es lado. fácil del cuando está del otro micrófono. lado Sí. del teclado, po, claro, así cualquiera. Contesta, Zafira. Y eso. Muy bien. Martín también Muñoz Kaiser nos había escrito anteriormente hablando del tema de las masas. Dice que se llama Morning Star, Son estrella de la armas mañana, son un armas tipo de distintas. arma masa con cadena. Es distinta dice. sí. Sí. Sí, la Morningstar, la estrella del alba, el lucero del alba se diferencia en que tiene una cadena atada al mango y a la bola de púa. La masa claro. es solo el garrote con púa. Esa es la que aparece en la película del Señor del Anillo. No estoy seguro si en el libro fue descrita igual, No estoy seguro. pero en la película aparece, porque me acuerdo inmediatamente la imagen de cuando cae la bola de metal que tenía puntas eso. y queda la Sí. cadena y la empieza a mover. Tal cual. Que es la misma que usa el tío Benjen también en la temporada 7, Sí, al o final sea, de la 7, cuando aparece mágicamente Deus Ex Machina maldito. De la nada. Oye, Hugo Riquelme, hoy día tenemos una despedida. Aquí, tenés en este toda la programa. razón. Y el encargado El de encargado de despedir. despedir es Felipe Solar Vergesio. Sí. Hoy nos despedimos de la pregunta que nos acompañó en el primer ciclo de ¿Y tú querías? En Hobby FM. Esta es la última. Felipe Solar Vergesio va a ser el último que nos conteste. Felipe, ¿y tú querías si tuvieras un botón de reinicio? Ha llegado el momento. Entonces, si tuviera un botón de reinicio. Acabo de despertar. Cuando abro los ojos, sé inmediatamente que soy el héroe, pues esas son las reglas. Al inicio tengo muy poca fuerza vital, por lo que mi primera misión es hacerme fuerte, poderoso. Desde ya, sé que tengo un desafío que cumplir, una misión de rescatar a Victoria, amiga de mi infancia y que fue raptada por el oscuro señor del mal. Dicen que su nombre es Akron. Todo iba tan bien hasta que apareció ese sujeto. Vivía en paz, pero él trajo la guerra, me humilló y más encima se la llevó. No puedo permitírselo. Entonces me pongo en marcha. Se me abre un mundo de infinitas variedades, desde las praderas de largas hierbas al mar profundo de violentas olas y criaturas espeluznantes. No olvidemos el camino que te hace pasar por el desierto, caluroso, árido y de un calor sofocante, hacia las montañas con precipicios peligrosos donde un paso en falso puede llevarnos al fin. Pero no me preocupo porque comienzo en la tierra más fácil, la menos peligrosa. Sé que puedo volver a empezar si algo malo llega a suceder. Si me equivoco, revivo en el último punto de guardado, con la fuerza que habré adquirido hasta ese momento. Inicio mi misión. El primer mundo es un campo de hierbas verdes y campos enriquecidos de animales y plantas silvestres. Mi primer desafío. Me encuentro con algunas personas quienes me explican quién soy y hacia dónde tengo que ir, como si no supiera. Y continúo explorando este terreno hasta que aparecen los primeros enemigos. En realidad no son tan fuertes, pero porque puedo derrotarlos con la fuerza que he desarrollado hasta ahora. Pero todavía no soy tan fuerte, de manera que siguen siendo difíciles de vencer. Pero lo hago de todas maneras, hasta que llega su jefe, que representa ser más fuerte, grande y peligroso que sus subordinados. Este duelo resulta más difícil, pero de nuevo resulta que mi enemigo tiene una fuerza proporcional a la mía, y salgo victorioso. Sin embargo, este sujeto no es Akron, mi enemigo final. Tengo que abandonar esta tierra verde y proseguir mi misión. Y mi misión me lleva a diversos lugares y tierras soñadas. Recorro el desierto,
y las montañas. Me introduzco en un bosque oscuro y embrujado. Llego hasta las tierras de hielo, donde el frío te paraliza en un sueño eterno, y a las zonas volcánicas, donde la lava implacable derrite hasta la más resistente piedra. En cada mundo que recorro se repite el mismo patrón de lo que fue mi primera aventura. Voy conociendo a nuevas personas, gente que de alguna forma me ayudó a dilucidar mi camino o que se interpuso en él. De los primeros, los que me ayudaron, sabemos que están ahí para guiarme en los próximos pasos, que estaban programados para cuando yo me cruzara con ellos, tienen que decirme a dónde ir. De los segundos, que son la mayoría, fueron justos conmigo. Nunca se me acercó un enemigo que no pudiera vencer de acuerdo a mi fuerza, y mientras más mundo recorría, más fuerte me hacía, aunque lo mismo ocurría con mis rivales. Y en cada uno de ellos había un jefe relacionado con la tierra donde estaba, cuya batalla era un desafío mayor. Todos estos eran subordinados de Akron. ¿Cuántos mundos tendré que recorrer hasta llegar a él? ¿Cuántas veces tendré que repetir este patrón? Empiezo a impacientarme, me voy haciendo fuerte, adquiriendo nuevos ítems, completando pequeñas misiones secundarias a personas que encuentro en cada mundo. Todos me agradecen, todos alaban mi fuerza, empiezan a llamarme héroe, aunque eso ya no es novedad. Finalmente llego al último mundo, es el castillo oscuro, donde Akron me espera. Ya no puedo ser más fuerte, he alcanzado el límite de lo que mi cuerpo puede dar. Ya solo queda una batalla final. El desafío que Akron pone en mi camino repite el mismo patrón, aunque esta vez los enemigos son más numerosos, más agresivos y parece no haber nadie dispuesto a ayudarme. Pero no importa, por algo recorrí todos los mundos anteriores y ahora sé lo fuerte que soy. Este desafío no es nada. Cuando alcanzo el castillo, comienzo a escalar las torres. Por casualidad comienza a llover y los rayos caen al suelo, explotando en un sinfín de chispas. Es el escenario perfecto para una batalla final. Termino de escalar hasta la azotea de la torre más alta. Ahí está Akron, y al lado de él, amarrada en cadenas, está Victoria, mi amada. Ella grita mi nombre cuando me ve, pero no puede hacer nada, porque Akron la tiene bloqueada. Intercambiamos un par de palabras, donde él me expresa su deseo de conquistar todo el mundo con su oscuridad, y yo le expreso mi repudio por todo lo que hizo a mí y a Victoria. Cuando es claro que ni las palabras lograrán evitar la inminente batalla, Akron aleja a mi amiga del escenario y se prepara. Yo también. Comienza la batalla y Akron demuestra ser un enemigo fabuloso. No por nada se apoda el Señor del Mal. Me tomó desprevenido un montón de veces. Sus poderes sobrenaturales me sobrepasaron y me hicieron caer en sus trampas. Poco a poco mi vida se va agotando, mientras yo todavía no descubro cómo hacerle daño. Todavía no encuentro cuál es el patrón que me permita encontrar una brecha entre sus innumerables ataques. Entonces él da su golpe final y sé que voy a morir. Y pienso, ¿qué haría si pudiera reiniciar? Empezar todo de nuevo, volver hasta el momento en que abro los ojos y me doy cuenta de que Victoria había sido raptada. Volver al momento en que comenzó todo. Si eso hiciera, si retrocediera, podría comenzarlo todo de nuevo. Y ya lo viví una vez, podría repetirlo. Recorrer por segunda vez ese campo de hierbas verdes y ese mar azul, volver a escalar esas montañas y soportar el frío hielo, atravesar de nuevo la tierra de volcanes y el desierto árido. Esta vez lo haré más rápido, ya que conozco a todos los que se cruzarán en mi camino, los buenos y los malos. Y cuando termine mi camino y vuelva a enfrentarme a Akron, estaré preparado. Pero ¿qué pasaría si vuelvo a fracasar? Volveré a apretar ese botón de reinicio, puedo repetir este ciclo infinitas veces y sé que eventualmente lo derrotaré. Encontraré el modo de hacerle daño y Victoria volverá a estar a mi lado. Sin embargo, sé que miraré hacia atrás, ese camino por distintos mundos y pensaré, ¿cuánto me costó todo esto? ¿Cuántas veces tuve que hacer este recorrido, sortear los mismos obstáculos, enfrentar los mismos desafíos? No importa cuán fuerte me haya hecho, si al final veré el costo que significó para mi espíritu el repetirlo cada vez. Entonces pienso, ¿qué pasaría si no hubiera sido tan arrogante al principio y derrotara a Akron en la primera oportunidad? Aquella primera vez pensé que era fuerte, a fin de cuentas ningún desafío había sido tan duro, pero igual me derrotó. Y si al hacer este recorrido por primera vez hubiera aceptado lo débil que era y me hubiera hecho fuerte con superar cada desafío, entonces me doy cuenta de que no supero retos porque soy fuerte, sino que me hago fuerte porque supero retos. Y de eso se trata la vida, de hacerse fuerte. Si tuviera un botón de reinicio, no lo apretaría. He tenido caídas, pero también he tenido éxitos. Reconocerlos y aprender de ellos, tanto de las caídas como de los éxitos, es lo que me hace fuerte. ¿Tiene sentido volver a experimentar los mismos desafíos a ver si vuelvo a fracasar o vuelvo a tener éxito? Por supuesto que no.
La idea es no repetir un desafío, sino enfrentar nuevos. En vez de un botón de reinicio, el botón que presionaría sería el de recordar y mirar hacia atrás. Si acaso en el pasado no aprendí lo suficiente, al menos podré mirarlo y analizar por qué no me hice fuerte en aquella ocasión. A fin de cuentas, lo interesante de la vida no está en terminarla, sino en recorrerla. Y el recorrer es siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Estoy de vuelta en la batalla con Akron. Sigue siendo mi primer intento. Es mi único intento de derrotarlo y rescatar a Victoria. Me está derrotando, pero yo tengo un poder especial. Puedo detener el tiempo y presionar el botón mirar hacia atrás. Lo presiono y vuelvo a ver mi camino. Todos los mundos que recorrí y los enemigos y sus subordinados que vencí. Sé que en este pasado está la llave para derrotar a Akron. De manera que me pongo a buscar, busco y busco, hasta que finalmente encuentro el punto preciso en que mi arrogancia fue más fuerte que mi humildad, y que es la causa de que mi enemigo me esté derrotando. Sonrío, ya sé cómo salir victorioso. Dejo de apretar el botón, vuelvo al presente. Solo que no soy la misma persona, soy el héroe que aprendió a vencer a Akron. Y lo venzo. Victoria vuelve a estar en mis manos y nos besamos. En cada rato superado existe una recompensa. Pero sé que no me puedo relajar. La vida continúa y sé que el futuro me tendrá nuevos retos desafiantes. Lo bueno es que ya sé qué tengo que hacer para enfrentar ese futuro incierto. Mirar hacia atrás. Muy bien. Profundo mensaje. Sí. Esa fue la respuesta de Felipe Solar Vergesio a la última pregunta de este siglo. Y tú querías si tuvieras un botón de reinicio. Muchas gracias por tu texto, Felipe. Gracias a ustedes también por la oportunidad de no. ponerme creativo una vez más. No, hoy llevo al mundo de los videojuegos Tal cual. a compartir con él su hobby ñoño. Bueno, yo también me gustan los videojuegos, pero ya no tengo tanto tiempo para jugar. Cada vez menos tiempo. Llora más. Echo de menos los juegos. Echo de menos Horizon. ¿Estás a una renuncia de volver a tenerlo de vuelta? La verdad es que sí. Sí. Oye, vamos a empezar a cerrar ya este capítulo de Oh. ¿Y tú querías? 5 minutos, nos dice la Anita. Nos sopla. Nos queda, entonces todavía podemos Podemos todavía Encontré- podemos entendernos. hacer un balance. Escuchando el relato de Felipe y escuchando el texto de apertura del programa, me doy cuenta de que en ambos parten con un sueño, despertar de un sueño. Curioso, sí. ¿Qué tanto de sueño hay en La Masa y la Espada? Hay uno, que estoy tratando de acordarme cuál es, pero sé que hay uno. ¿Pero hay sueños tuyos o es Sí, algo no, que...? sí. Ya. Sí, yo me acuerdo que una vez soñé, todavía no, sé que puse una escena, no sé si en este en particular o en los libros siguientes, pero que de alguna forma me inspiró para trabajarlo. Ya me acordé, pero no les voy a decir porque es parte del último libro y que es como el clímax. Mega spoiler. Ya, van a tener que esperar 5 años para saber cuál fue el sueño de Felipe Solar para... Lo bueno es creer que Solar, bueno, que no se escuche, que no se note menosprecio. Lo bueno es que no es Martin. Ah, Y no por la calidad literaria, sino que por el tiempo que se demora en salir un libro y otro. Claro. Si se puede ser Martin. aquí ya tiene un cronograma más En o menos 35 años más conoceríamos el final de, Claro. de la saga. El verdadero final. armado. Oye, antes de cerrar, yo quiero insistir en que con Fabián Todorovich, a quien tuvimos hace unas semanas aquí de invitado, tenemos 4 posters, de los cuales tenemos acá uno que pertenece a Hobby FM. Ahí está, nuestro Kulan. Nuestras versiones de los mechas basados en la mitología Selknam, del bueno. cual estamos construyendo una tremenda historia. Ya les vamos a ir contando más detalles. Y para enterarse de los detalles, la idea es que lo sigan a él en Instagram, en la cuenta Fabián Todorovic, y a mí, la cuenta Leal Arancibia. Le den me gusta a la publicación donde salen los 4 posters presentados anunciando el concurso y etiqueten a 2 amigos o amigas de la misma red social con los que quieran compartir estos posters. Al final, si se los ganan y no los comparten, a mí me da lo mismo. Pero si los comparten, tanto mejor. La idea es que difundan la palabra de Soren, nuestros mechas Selknam. Y que aprovechen la oportunidad que le están dando de ser parte de esta gran historia. Sí, Juéguensela, cabrón, juéguensela. Sí, porque además con Fabio lo estamos pasando muy bien en construir este mundo y la historia que les queremos mostrar.
¿Alguna expectativa de fecha, Daniel? Para agosto deberíamos tener el estreno del prólogo. Muy bien. Muy bien. Eso es novedad. Estamos trabajando a full en eso. ¿Y qué tanta física hay en el funcionamiento? Ya. Hostia. Eso lo dejamos para otra. Claro. Sí, Pero vamos a conversar en el próximo capítulo. ¿Te documentaste? Por supuesto, está muy documentado. Muy bien. Sí, estos robots son reales, ustedes los han visto en la calle, pero no lo han notado. Claro. No, así que quedan, ahí les extiendo la invitación. Bueno, las instrucciones también están en mi cuenta de Instagram, Leal de Arancibia, y los pósteres están hermosos. Fabián Todorovich se las mandó con el arte que está poniendo para este trabajo. Eso es lo que quería decir como anuncio. Con cierta nostalgia despedimos este ciclo de Y tú querías en Hobby FM. En el próximo capítulo solo nos van a tener a Hugo Riquelme y a mí hablando barbaridades en este espacio, preparando lo que va a ser el nuevo ciclo. Todo lo que es relleno. Oye, pero a lo mejor parte de las tortas del relleno, por Sí, si acaso. Por si acaso. Igual deberían Y documentarse los cómo hacer un sándwiches. relleno. Por supuesto. Estamos en eso. Así que gracias por habernos escuchado durante todos estos capítulos que llevamos hasta aquí. Muchas gracias a Felipe por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Hugo, Don Daniel. gracias por la compañía aquí en los micrófonos. A la Anita por su trabajo en el Radio Control. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Y hasta la próxima. Chao.